A la iglesia de hoy. Antes de comenzar, oremos. Dear Heavenly Father, I just want to thank you so much for this week that you allowed us to go through. And now that we are here on this special Sabbath, I pray that you may bless us and guide us. Please be with all the people who are listening on the live. Pray that we may get a special Sabbath blessing. And please be with all the people who will be participating throughout this whole program. I pray that you may give us your Holy Spirit to do your work. Thank you for hearing and answering this prayer. In Jesus' name, amen. Y ahora tenemos una parte especial de David Toala. Feliz sábado, queridos hermanos. Espero que la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes. La canción que voy a estar entonando a continuación habla un poco de la realidad de cada uno de nuestras vidas. Habla un poco de cómo en algún momento nos podemos llegar a sentir solos o nos podemos llegar a sentir abandonados por el Señor. Así que mientras que canto esta canción, recuerda que cada oración que tú haces al Señor, Él te escucha. Amigo, ¿cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansado de luchar y sin fuerzas al andar. De esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí, no hice bien el camino. He creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Oh, 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 oh. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar
sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará, tu Padre te amará, Él no te dejará. Tu Padre aquí estará. Que Dios te bendiga. Buenos días, feliz sábado. En esta mañana queremos darle pues la bienvenida a este momento, el jardín de oración. Y queremos nosotros agradecerle a Dios por muchas cosas. ¿Por qué tú estás agradecida? Mira, si uno pudiera hacer una lista de todas las cosas que uno pudiera agradecer, tendríamos una muy larga lista. Yo creo que no hay cuadernos, libretas que pudieran expresar o pudiéramos escribir y pudiéramos plasmar lo que realmente podríamos agradecerle a Dios. Y también el agradecimiento es algo esencial y maravilloso. Pero ¿y qué en cuanto a peticiones? Hay bastantes, muchas situaciones que se nos han presentado a través de estos días que estamos aquí desde Puerto Rico. E inclusive ayer, ¿qué sucedió ayer? ¿Qué pasó? Ayer estábamos en un sitio y empezó a temblar. Bueno, 2 sitios, y cuando se sienten estos temblores, uno se desconcierta. Así que yo quiero invitarlos para que ustedes tengan esa empatía con aquellas personas que sus nervios se alteran, que podamos orar por las personas que sufren de ansiedad, que estas situaciones y lo que estamos enfrentando hoy en día realmente pone en entredicho, ¿verdad? La situación o cómo ellos expresan su sentir. Es verdad, porque lo está diciendo ella, porque ayer fueron 3 temblores que se sintieron bastante. Y en una situación, una señora salió gritando donde estábamos, salieron y empezaron a gritar. Y otras damas empezaron a decir, ¿por qué están gritando? Pero no sabíamos que la señora sufre de ansiedad, su madre acaba de fallecer, los nervios. Entonces lo que mi esposa dice es muy valedero, porque tengamos paciencia en todas las situaciones. Mientras no sepamos qué está pasando la otra persona, de pronto nos interesa. Pero esperemos que nos unamos en Cristo Jesús. ¿Y algo más que quieras compartir antes de tener una oración? Realmente me gustaría compartir con ustedes la protección que Dios ha tenido con nosotros, con cada uno de nosotros, que podamos perseverar en nuestro pensamiento con Jesús, que podamos acogernos con Él, que realmente podamos ser uno. Ok, pues entonces esperemos que todos allí, los que nos están viendo, podamos estar en un momento de oración y pues vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias, te damos por todas las bendiciones que nos das, a pesar de que la situación en el mundo actual está difícil, pero en tu misericordia nos bendice, Señor. Gracias por tu protección, por tus cuidados, gracias por la bendición de tener pues Facebook Live del 2006 hacia atrás. Si hubiera pasado una situación de estas, no hubiéramos de pronto tenido la manera como comunicarnos, pero gracias al Señor que existe, que podamos unirnos en la distancia, pero que nos unamos en oración, en respeto, cordialidad, en servicio, y que todas estas personas que están sufriendo o una enfermedad o una dificultad familiar, sea económica, no haya trabajo o diferentes circunstancias que lo vemos en este momento negativo, te las damos a ti, Señor, para que sabemos que todo en ti es diferente y todos los que amamos a Dios, todas las cosas van para bien, Señor. Entonces, si pensamos que estamos en dificultades, pero estamos en Cristo Jesús, hay un propósito y todo va a salir bien en el propósito del Señor. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Gracias por un nuevo día más
y que tu compañía no se aparte nunca de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días, feliz sábado. Les invito a que puedan abrir sus Biblias para tener la lectura bíblica esta mañana. Así que si tienen su Biblia física o digital cerca de ustedes, les invito a que podamos abrir en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y mientras lo pueden buscar en sus casas, les invito a que también puedan compartir esta transmisión para que pueda ser de bendición para cada uno de sus familias, amigos, seres cercanos que necesitan palabra de oración y sobre todo palabra de Dios. Si ya encontraron la lectura bíblica que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, y dice así: Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces. Dios no estuviera con él. Versículo 3 dice: Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Muchas gracias a todos los que han participado en esta mañana. Gracias por conectarte a esta la transmisión de esta tu iglesia, la iglesia de la Universidad Adventista de las Antillas. Es un placer para mí poder llegar a tu casa, pero sobre todo a través de la palabra del Señor poder llegar a tu corazón. ¿Este es quien te habla esto, amigo? Solo me dicen Chaparro. Soy el pastor de esta iglesia y vamos a compartir 30, 40 minutos de la palabra del Señor. Bien, el título del tema de esta mañana es calma, pero cambia. Y es que a través de la vida todas las cosas cambian, ¿no? El cuerpo cambia, nuestra forma de pensar, de ver las cosas cambian. Cuando pasamos de ser niño a adolescente, a adulto, cuando tenemos hijos, cuando llegamos a la vejez, es un proceso de cambio. Yo creo que lo único que no cambia en la vida, y la palabra de Dios lo dice, es Jesucristo. En el libro de Hebreos, la palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy, y escríbelo aquí abajo, en la cajita de los comentarios, por los siglos de los siglos. Pero todo lo demás cambia. Inclusive, la forma en que nosotros hacemos iglesia por los últimos 2000 años ha ido cambiando y ha ido mutando, dado a que la iglesia, a través de nuevos métodos y nuevas formas, procura alcanzar a las personas. No cambian principios, no cambia lo que dice la Biblia, pero cambia la comprensión de cómo hacemos las cosas e inclusive nuestra comprensión de cómo se interpreta la Biblia también ha ido cambiando en algunas cosas, ¿no? Como fue el caso de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿no? Pero la Biblia es inmutable y es la misma. La hermana White, hablando acerca de cómo hacemos iglesias, de cómo las cosas cambian, ella nos dejó escrito en el libro Evangelismo, página 81, que nuevos métodos, nuevas formas, Dios ha de revelar según los tiempos. Quiere decir que todas las cosas cambian. Y hay 3 elementos que quiero que tengas en tu mente antes de entrar al tema, que lo tengas bien presente y tal vez podamos pensar en esto a través de la temática que vamos a desarrollar. Y es que los cambios en la vida, los cambios en la iglesia, más ahora con todo esto, ¿no?, de la tecnología, son muchas veces buenos. Segundo, los cambios son inevitables. Y tercero, los cambios son necesarios. Repito, muchas veces los cambios son buenos, los cambios son inevitables y los cambios son innecesarios. Para que tengas una idea cómo funcionan los cambios en el marketing, la Pepsi Cola anualmente, me refiero a la bebida, a la gaseosa o el refresco, como tal vez le llamamos en algunos lugares, invierten $3.800 millones al año haciendo pequeños cambios que nos resultan imperceptibles, pero en el inconsciente o el subconsciente, las personas ellos logran que las personas compren sus productos. Por ejemplo, esos pequeños cambios están desde la letra, los colores, tal vez
no sé si en el sabor hacen algunos cambios, aunque también hemos visto, aunque yo no lo consumo, llevo muchos años que no me tomo una gaseosa, hemos visto que aún sus productos van cambiando para poder llegar a las personas según las circunstancias. Ahora que el mundo ha cambiado a una modalidad healthy o saludables, pues vemos productos que son bajos en azúcares, en calorías, en cafeína, pero se pasan invirtiendo. Pero interesante que la Pepsi Cola declararon que de esos 3.800 millones de dólares que invierten en el año para hacer pequeños cambios, lo hacen procurando tratar de vencer o superar a la Coca-Cola. Miren eso, una cantidad de dinero que tú y yo jamás, yo creo que ni el capital de todas las personas que están viendo esta transmisión en diferentes lugares de Interamérica, si lo juntamos todo, no llegamos a la cantidad que la Pepsi Cola invierte al año generando pequeños cambios para hacer marketing, para hacer competencia. Imagínate cuánto nosotros como iglesia, más ahora, luego de todos estos cambios tecnológicos y cómo hacemos iglesias, debemos ir cambiando para poder llegar a las personas, pero sobre todo, cómo debemos ir cambiando aquí. Los cambios son buenos porque nos sacan de nuestra zona de confort. Los cambios son inevitables porque los cambios ni siquiera avisan. Viene un cambio económico o un evento económico, ya automáticamente nosotros tenemos que ir a nuestra casa a sumar y a restar, a ver dónde podemos empatar una cosa con otra. Así que son cambios inevitables y que de alguna u otra manera nos afectan a nosotros. Los cambios son inevitables en el sentido geológico. Como hablaba hace un rato Diana Wilson, la tierra aquí en Puerto Rico volvió a temblar, automáticamente ya volvemos a cambiar nuestro estilo de vida o por lo menos cambiamos nuestra forma en que vamos a huir, escapar o a refugiarnos. Los cambios, además de geológicos, pueden ser políticos, los cambios tecnológicos que estamos viviendo. Hace 3 meses yo no me imaginaba que iba a estar frente a una cámara hablándole a tantas personas y agradezco a Dios porque también nos da la capacidad para ajustarnos a los cambios. Y los cambios son necesarios en nuestra vida para poder nosotros crecer en lo que es nuestro carácter y demás. Así que como dijo alguien, los cambios van a llegar y los cambios debemos tomarlos con alegría, porque de lo contrario tienes que tomar una decisión. O cambias para estirarte o te rompes. Quiere decir, va a ocurrir y de alguna manera tienes que acostumbrarte al cambio y debes tomarlo con alegría. Hoy quiero hablarte de una biografía fascinante en el Nuevo Testamento que aparece en el libro de Juan y es un hombre que su nombre literalmente significa vencedor del pueblo. Este hombre, que su nombre significa Nico, que significa vencer o vencedor, y demo, que de donde viene la palabra demografía o democracia, significa vencedor del pueblo. Según nos relata el libro de Juan, fue el primer encuentro que Jesús tuvo con un líder religioso de su época. Nicodemo fue la primera persona que se encontró con Jesucristo y hubo un encuentro interesante que vamos a ver en breve. Pero antes de entrar al pasaje bíblico, quiero mencionarte algunas cosas de este líder religioso. Este líder religioso llamado Nicodemo no es cualquier líder. Nicodemo era un líder que no estaba dispuesto al cambio. Y lo vamos a ver ahora cuando vayamos a la Biblia. Pero yo me pregunto, o tal vez te puedes preguntar si conoces la historia, ¿por qué Nicodemo no estaba dispuesto al cambio? Déjame hacerte un poco de contexto histórico. Durante 400 años en la Biblia hay un periodo que se conoce como el periodo de silencio. Hay unas páginas blancas desde el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, al menos como conocemos la Biblia de 66 libros, tú y yo hoy, en la mayoría de los casos. Desde Malaquías hasta Mateo hubo un periodo de 400 años de silencio que también se le conoce como el periodo intertestamentario. Fue un tiempo donde no se escribió más, no hubo profetas, no había visiones, no había contacto. El cielo estaba en silencio. Hubo un cambio rotundo que pareció ser ininterrumpido durante más de 1000 años, de momento 400 años de silencio. Y durante 400 años de silencio hubo unas situaciones que afectaron
la región de Palestina y como resultado la religión predominante que hoy conocemos como el judaísmo. Y es en ese periodo de silencio de 400 años que ocurrió lo que te voy a decir en breve, que surgen líderes políticos religiosos como lo es Nicodemo. En este tiempo hubo varias conquistas y varias colonizaciones. Para que tengas una idea, el imperio persa conquistó las tierras palestinas. Luego el imperio griego hizo lo propio. Cada civilización o cada nación o imperio que iba colonizando o apropiándose de las tierras, iban introduciendo cambios políticos, pero también religiosos. Y la religión judía se veían amenazados constantemente. Pero luego de esto, en esos 400 años, casi medio milenio, hubo un periodo que se llamó el periodo de los macabeos. Hubo inestabilidad social, inestabilidad política. Luego de los macabeos vino el Imperio Romano, que fue entonces cuando ya la Biblia conocemos y estamos un poco más familiarizados. Todos estos imperios comienzan a traer un sincretismo en lo que es la religión, cómo se hacía política, y surgen líderes que tal vez hoy día los llamaríamos como líderes de derecha, tratando de hacer frente para poder cuidar la integridad de la religión que tanto impacto recibía de diferentes lugares. Y es ahí donde aparecen líderes como Nicodemo, que se resistían al cambio, un fariseo de fariseos, un líder de los fariseos. Pero también debemos considerar, si queremos ser justos con un personaje que hoy no se puede defender porque lleva siglos de muerto, que adoptó un pensamiento. Y tú y yo, de alguna u otra forma, sea por nuestra crianza secular, familiar, o nuestra crianza en la iglesia, en algún momento adquirimos una mentalidad. Esa mentalidad, ¿cuánto nos cuesta aprender a desaprender? Graba esa frase. ¿Cuánto nos cuesta aprender a desaprender y a generar cambios desde aquí, como lo fue el caso de Nicodemo? Ahora sí, vamos a la Biblia, al capítulo 3 del libro de Juan, y vamos a leer los primeros 2 versículos y vamos a desarrollar esta temática. Juan capítulo 3 versículo 1 dice que había entre los fariseos un hombre, que no era cualquier hombre, sino que era Nicodemo, y la posición que tenía u ostentaba era de ser el líder principal de los judíos. O sea, es decir, era miembro del Sanedrín o de la asamblea. Era uno de los varios principales que allí había. Pero este hombre vino a Jesús de noche. Eso lo vamos a evaluar, vamos a analizarlo ya mismito. Y le dijo, Rabí, miren estos elementos, subrayen. Sabemos. ¿Quiénes sabían? Lo cogemos más adelantito, dale share para aquellas personas que van a beneficiarse de esta transmisión. Sabemos que eres un maestro, subráyalo, que lo voy a compartir en breve, y que has sido venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera en él, no estuviera contigo. Nicodemo se resistía al cambio. ¿Cómo pensaban estos judíos de este tiempo en su mentalidad formada por 400 años de lucha, de tratar de mantener las cosas lo más sana posible, la religión, según su mejor entender? Mira cómo pensaban y sé que vas a decir, wow, qué pensamiento tan retrógrada, qué pensamiento tan antiguo, encapsulado y dentro de la ostra. Mira cómo pensaba Nicodemo y no estaba dispuesto a cambiar. Esta gente decía, voy a destacar 3 puntos de su pensamiento. Decían que una mujer en sábado no podía mirarse al espejo. Miren ustedes que son amantes del espejo. No podían mirarse al espejo en sábado porque si encontraban una cana en su cabello, iban a tener la tentación de arrancarse la cana, y si se arrancaban una cana o varias canas, porque ciertamente a veces cuando conseguimos una, como que conseguimos 2 o 3 de un cantazo, ¿verdad que sí? Pues Nicodemo y esta gente decían que no podían mirarse al espejo porque si en sábado se arrancaban la cana o las canas, ya empezaban a trabajar en sábado y eso era altamente condenable. Mira el pensamiento que tenían. Segundo, decían que una persona con dolor de garganta podía tomar vinagre para curarse. No hacer gárgara, sino tomárselo de uno. A pesar de que esto fuera vomitivo, tomar vinagre. Pero no podían hacer gárgaras, porque hacer gárgaras era ejercer un tipo de trabajo que no se podía hacer en sábado.
Entonces miren el extremo del pensamiento que no querían cambiar, donde podían tragar vinagre, pero no podían hacer gárgaras, que es donde hay un efecto, corríjame los enfermeros, de mayor tiempo para que se pueda sanar, limpiar, haber un proceso de asepsia. Eso no se podía hacer porque era trabajo, pero sí se lo podían tragar aun cuando le hiciera daño. Miren el tercer pensamiento de los líderes religiosos de este tiempo y que no querían salirse de ahí. No se podía comer un huevo de gallina que lo haya puesto en sábado, como si no tuviera control de la gallina de cuándo cacarea y pone los huevos y cuándo no. Pero si la gallina ponía un huevo en sábado y tú querías comerte ese huevito que la gallina puso, tú tenías que sacrificar la gallina, matarla, entonces sí te puedes comer el huevo, pero si la sacrificas te asegura de que nunca más vaya a poner un huevo en sábado. Y definitivamente lo lograban, pero a través del sacrificio animal que no tenía culpa de poner un huevo. Es como que el momento de parir, cuando una mujer va a parir, pare cuando sea. No hay forma de cambiar eso, aun cuando la ciencia nos indica ciertas cosas, ciertos indicadores, pero es algo que no podía ser inamovible. El sábado y las leyes de protección de la religión se había convertido en algo tan pesado, tan duro para estas personas, que la vida religiosa, en vez de ser una vida de alegría, de gozo, como dice Filipenses 4:4, una vida de placer de estar en Cristo, se había convertido en una prisión para estas personas. Pero no solamente se había convertido en una vida de encarcelamiento en vez de libertad, que de hecho Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, sino que hacían que su mentalidad de poco cambio fuera una mentalidad que otros tenían que adoptar pensando que se hacía lo correcto y traspasaban un rigor y una infelicidad religiosa a terceros. Viendo cómo pensaban en mentalidades de no cambio, aunque luego de que hice la investigación siento algo de compasión, porque eran personas que tenían celo. Y nosotros conocemos gente buena, gente linda, que tienen celo por la iglesia. Cualquier iglesia de la cual pertenezcas, de cualquier denominación que nos esté sintonizando o que visites. Pero aún así, aunque gente buena, pero que querían mantener la pureza. Y esto me lleva a pensar en dos grupos. Hay más de dos, pero me lleva a pensar particularmente en dos grupos que tenemos en nuestra iglesia con mentalidades antagónicas, opuestas acerca de los cambios. El primer grupo es este. Y esto te lo quiero decir con mucho respeto, mucho amor, sin pensar en nadie, ni en un grupo particular. Está el grupo de aquellos que viven su vida cristiana identificando errores. Esto está bien, aquello está mal, esto es pecado, aquello no es pecado, y muchas cosas que ocurre en todas las iglesias. No me refiero a la iglesia a la cual pertenezco, amo y honro, la cual me siento feliz y me siento libre. Y son personas que el BU, el valor último de su vida, es andar como un radar identificando qué cosas están mal y de alguna forma pensar y creer que así es como podemos mantener la pureza sin generar cambios. Pero penosamente este tipo de mentalidad muchas veces trae consigo actitudes poco piadosas o poco amorosas y trae un cristianismo, dime si es cierto o falso aquí abajo en la cajita de los comentarios, un cristianismo bastante ácido, bastante insípido. Y yo soy de los que creo que el cristianismo debe ser algo tan lindo, tan agradable, que debe ser más contagioso que el coronavirus. Para que tengas una idea, personas serias, fieles que desean mantener la pureza. Una vez escuché un predicador que contó esta experiencia y él lo vivió de primera mano. Y es que en un país de Sudamérica, no en Ecuador, este pastor se dio cuenta de que en una santa cena habían hermanos que creían que cuando los pies se introducen en el plato, pues primero va el pie derecho. Y otros decían que no debe ser el pie derecho, sino el pie izquierdo, porque Cristo decidió darle perdón al ladrón en la cruz que estaba en el lado izquierdo, así que como un acto de perdón nosotros éramos ese ladrón, y por ahí una teología muy curiosa, creativa e imaginativa, y el resultado de eso, ¿sabes cuál fue? Que esa iglesia se dividió, y hermanos que pensaban
que el pie derecho iba primero o el otro del pie izquierdo, se salieron e hicieron su propia iglesia por un elemento de cuál pie iba primero en el momento en que tenemos el rito de humildad del lavamiento de pies. Mira qué interesante. Por no hacer cambios y mantenernos unilateral en pensamientos que son periferales, generamos ese tipo de cosas. Tenemos un segundo grupo que dice lo siguiente: Dios es todo amor y eso es suficiente. Sí, pero no es suficiente y te voy a explicar por qué. Si tú quieres saber si tú amas a Dios sobre todas las cosas, mira cómo están las relaciones con tu prójimo, más allá de la letra, de la escritura. Yo creo que es un buen termómetro para poder saber si es suficiente eso, pero si hay que dar un poco más con el prójimo. Eso es lo que se conoce como disonancia conductual. Cuando yo digo que Dios es amor y qué lindo, y me quedé en ese pensamiento sin desear cambiarlo. Pero al pasar de los años en la iglesia y en la vida, las palabras, las conversaciones, la conducta, cómo yo me expreso, los enojos, la personalidad, el temperamento, eso no cambia. Y si eso no cambia y yo no estoy madurando, creciendo, superándome día a día en un proceso que la Biblia le llama santificación, entonces debemos preguntarnos si esa expresión donde pues, Dios es amor y ya es suficiente. O sea, sí, pero Dios desea un proceso que vaya mucho más allá de una experiencia teórica o de algo que yo sé, sino que hace falta el proceso que se conoce como praxis, el momento en que la teoría se convierte en la práctica. Cuando eso ocurre, viene un proceso de cambio y ahí es donde ambas cosas se combinan, donde ambos pensamientos que parecen antagónicos en algún momento armonizan y comienzas a crecer de la manera saludable, cambiando día a día, pero sin cambiar los principios de vida que tenemos nosotros como iglesia. Por eso es que quiero decirte, en una ocasión había visto un meme en Facebook bien interesante para el Día de los Padres que decía: feliz Día de los Padres, te desea Asume. Asume en Puerto Rico es la agencia que regula que el padre o la madre a quien le toque pasar manutención le pueda dar a sus hijos lo que necesita. Porque cuántas veces yo he conocido personas que por esas cosas de la vida o de decisiones se separaron de su esposo o su esposa y vociferan que aman a sus hijos, que darían la vida por ellos, querían lo que fuese, pero no los visitan, no les envían manutención. Y qué interesante que hay una disonancia tan grande y por eso salió este meme muy gracioso, pero con un mensaje bien directo acerca de, o sea, estás cambiando, dices una cosa, pero actúas de otra. Feliz Día de Padre te desea a los que tienen que decirte que hagas tu trabajo. Segunda parte de este tema, un encuentro nocturno. Ve al versículo 2 para analizar lo que la Biblia aquí dice del capítulo 3 de Juan. El capítulo 3 de Juan, versículo 2, dice que este hombre que no quería cambio, llamado Nicodemo, vino a Jesús no en el momento pico del día, no en el momento donde hay muchas personas, sino en un momento bien particular y vamos a analizar el por qué. Porque, ¿sabes algo? Durante mi vida pensé en una sola explicación o comentario bíblico de por qué Nicodemo vino de noche, pero hay algo interesante que quiero compartir contigo. Nicodemo vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que vienes de Dios y que nadie podría realizar las cosas que tú haces si Dios no estuviera contigo. Algunos dicen que este encuentro nocturno se dio en la noche dado a que no era un asunto de ocultamiento de que no me vean. Eso dicen algunos estudiosos. Sino que Nicodemo pensaba que un momento en el cual Jesús iba a estar desocupado y no iba a haber mucha gente y él podía entrevistarlo como él quería hacerle la entrevista, según él ya tenía en su mente, pues vino de noche porque Jesús estaba desocupado. Y esa posición la basan en que Jesús no era muy odiado todavía. Y parece ser cierto, porque Jesús todavía se estaba dando a conocer. Así que si Jesús se estaba dando a conocer, es probable entonces que el encuentro nocturno no fue adrede,
sino por una intención particular. La segunda postura es que Nicodemo efectivamente sí vino de noche porque no estaba dispuesto al cambio. Vino de noche porque no estaba dispuesto a que le cuestionaran o le preguntaran ¿por qué te estás reuniendo con una persona que parece ser o está surgiendo como un líder de nuestra nación y que coloca en tela de juicio tu reputación? ¿Cuál de las dos posiciones podemos adoptar y pensar que Nicodemo tomó para encontrarse con Jesucristo y tener un encuentro nocturno? Pues mira, el deseo de todas las gentes, la escritora cristiana Elena de White, ella comenta que efectivamente Nicodemo sí vino de noche para que no lo vieran, ya que resultaría humillante para una persona como Nicodemo, tan renombrada y famosa, que él simpatizaba con alguien tan poco conocido y que no era de interés del pueblo y de la religión del momento, pues él decidió venir a Jesucristo de noche. Y eso está en El deseo de todas las gentes, página 150. Vino de noche porque no quería cambiar. No quería que los ojos de los demás vieran que él estaba haciendo algo que parecía ser incorrecto o desagradable para sus panas. La gente de su grupo, de su corillo, era gente que no podían ver que él estuviera haciendo eso, no, jamás. Eso para nada, eso no podía ocurrir. Y esto me lleva a contarte dos historias que son muy opuestas. Hace años recuerdo que una persona jubilada de las Fuerzas Armadas como sargento, el Señor lo llamó y decidió bautizarse. Pero el mismo día que decidió bautizarse, él tomó el micrófono para dar testimonio, bueno, después de ser bautizado, después del acto de bautismo, y dijo lo siguiente: de ser un sargento del ejército, he pasado a ser un cabo raso. Y mucha gente empezó a reírse por esa expresión. Sin embargo, personas de las que estaban allí escuchando lo que esta persona acababa de decir, dijeron, en poquito tiempo se va de la iglesia. Porque su mentalidad no le era aceptable poder ahora ser uno como los demás, donde va a ser una persona igual que todos los demás que están en la iglesia, donde va a comenzar a caminar como un bebé en la vida espiritual. Eso no era posible cambiarlo con su liderazgo como sargento del ejército. No, eso jamás. De sargento a cabo raso ya lo hice, pero qué pena. Y efectivamente, y triste por cierto, esa persona duró bien poquito en la iglesia, muy poco, porque ya desde inicio tenía una mentalidad donde yo no puedo cambiar, que de sargento yo voy a empezar como un niño. Pues sí, es lo que Dios espera. Y cuando eres pequeño, entonces que Dios te hace grande. Y duró muy poco tiempo. El segundo caso, la segunda anécdota, es de un muchachito de 17, 18 años que, dado sus talentos en el deporte, le dieron una oferta, un contrato jugoso para jugar en las grandes ligas de béisbol. Pero este muchacho a sus 17, 18 años, que mira, te digo una cosa, los países que jugamos pelota, Venezuela, Dominicana, Cuba, Puerto Rico y un poquito Colombia, que alguien se ha filmado en las grandes ligas es una experiencia que te va a cambiar la vida a ti y por las próximas 3 generaciones, si eres bien cotizado. Y este iba a ser el caso. Sin embargo, este muchachito no estaba dispuesto a cambiar su percepción y sus prácticas espirituales y o religiosas, porque sabía que en las grandes ligas lo que era el sábado, la alimentación, tantos factores, ¿no? Que iba a afectar su vida. Él, con dolor en el alma, él declinó un contrato para jugar en las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos. Tiempo después, esa decisión que con frecuencia se preguntaba, Señor, yo tomé esa decisión, ¿qué mejor tú me tienes en mi vida? ¿Qué otras cosas yo puedo hacer que yo cambié ser un pelotero profesional por mantenerme en ti? Tiempo después, el Señor no solamente lo llamó para que se mantuviera inamovible, incambiante en sus prácticas religiosas, sus prácticas de fe, sino que el Señor lo llamó al ministerio. Y yo tuve la oportunidad de estudiar con este casi pelotero profesional. Estudiamos la maestría juntos y es mi amigo el pastor José Navedo,
que prefirió, en vez de ser un jugador profesional de Grandes Ligas, no cambiar su estatus y mantenerse como un hombre de Dios para que sus creencias no fueran afectadas. Nicodemo no estaba dispuesto al cambio. Sin embargo, llevó a Jesucristo a su terreno a entrevistarlo. Lo llevó allí al lugar donde él se sentía cómodo para poder hacerle las preguntas que él quería, como si Jesucristo iba a ceder ante sus presiones. Pero interesante que aún dentro de su curiosidad y de su deseo egoísta y hasta oculto, porque lo hizo a escondidas, el texto bíblico dice en el versículo 2, dos palabras interesantes que a mí me llevan a pensar que aun cuando tú y yo nos resistimos a los cambios de la vida, el Espíritu Santo nos toca antes de tener un encuentro con Jesucristo para que ese cambio se pueda dar de forma muchas veces progresiva y no instantánea como se ve en la Biblia. Nicodemo dice, sabemos. ¿Quiénes sabían? Dice en el versículo 2, sabemos que eres un maestro. Antes de esto, Jesús tomó una actitud o una acción, digamos, que en teología le llamamos una ira santa, donde él fue al templo, él lanzó las mesas por lo que allí estaba ocurriendo. Y no fue hasta hace poco que yo entendí que el cambio que Jesús quería generar en ese momento, que suena agresivo, él podía hacerlo porque era su casa. Y los cambios o los no cambios de la casa, Jesús podía hacerlo como él quisiera porque era su casa, era su templo, un lugar de oración que lo habían convertido en otra cosa. Las personas vieron lo que allí había ocurrido, que de hecho está en el capítulo anterior del libro de Juan, el capítulo 2, aparece este evento. Los líderes religiosos vieron que Jesús quería ni siquiera cambiar, quería aumentar más la seriedad de la fe y de la religión que él quería que estuviese, pero de la forma pura, no de esta forma que Nicodemo y otros líderes religiosos que aún siguen hoy día, o que tal vez en parte ha sido tu mentalidad y que Dios te está llamando a que cambiemos. Nosotros no podemos volver a pisar nuestras iglesias si venimos con la misma mentalidad de la antigua realidad. Donde veníamos, nos sentábamos en la iglesia, cogíamos nuestra silla, la misma por años, escuchábamos el tema, me gustó la música, me saludaron y salgo por ahí y se acabó mi práctica religiosa hasta la siguiente semana. O en el caso de algún hermano católico, pentecostal o evangélico, pues el domingo siguiente. Ellos reconocieron esto. Había algo que le inquietó. Y después, de forma genuina y legítima, Nicodemo le dice a Jesucristo, sabemos que eres un maestro. Un maestro no solamente es un agente de cambio, no es alguien, no debería ser alguien que te dice qué debes pensar. Debe ayudarte para que tú desarrolles qué pensar, que puedas cambiar por ti mismo, que puedas tener tu propio desarrollo y tu pensamiento crítico. Y esa palabra que ahí aparece como maestro viene del griego didáskalo, que no solamente se refiere a aquel maestro que trata de generar un cambio a través un cambio educacional a través de la pedagogía o de la enseñanza, sino que el cambio pedagógico también viene a través de una enseñanza moral. Y Jesús enseñaba con su vida, con sus acciones, con sus palabras. Por eso fue que te dije hace un ratito que hay dos grupos. El grupo que se va con la letra únicamente, pero no contagiamos más que el coronavirus con nuestro cristianismo a otras personas. Y aunque en la letra tal vez estamos bien y no deseamos cambiar eso, y posiblemente en la letra Nicodemo y estos líderes deseaban hacer algo bien, pero faltaba un elemento de piedad, de amor, de misericordia. Y esta gente está reconociendo en Jesucristo un maestro que enseña, pero un maestro que con su vida hacía algo más. Y esto no está diseñado para los líderes religiosos que nos paramos de frente de una cámara para hablarte a ti que estás detrás de tu celular, tu iPad o tu televisor, sino que todos en la iglesia somos parte del cambio como materia prima de nuestra iglesia y de la sociedad completa. Nosotros somos el agente de cambio. Y el otro grupo que te mencioné, que es el grupo donde Dios me ama y todo está bien, hace falta entonces este otro elemento, la seriedad que dice la Biblia, el crecimiento, la santificación, la madurez cristiana. Lo reconoce como un maestro, sabe quién es Jesucristo, va de noche para que nadie lo vea. Sin embargo, Nicodemo vino con una actitud confrontativa. Ni siquiera le pregunta, sino que comienza
tratando de llevar a su terreno esta conversación. Y Jesús hace algo bien interesante, y es que le gira la tortilla, le da vuelta por completo. Y yo pensé que fue un trato un poquito cruel de Jesucristo. ¿No te das cuenta cómo en el versículo 3 Jesús simplemente le responde y le dice bien duro? Eso, yo no sé si llamarlo una confrontación, un confrontation o un carefrontation, un cuidado de frente, porque deseaba hacer un cambio. Coger esa idea, ¿no?, de palabras, confrontation y carefrontation, un cuidado de frente para que tú cambies. Y Jesús le dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te voy a explicar esto. Más adelante Zaqueo, y ya estamos entrando en la última parte, no está diciendo, pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? O sea, Nicodemo, perdóneme, creo que dice Zaqueo. Nicodemo entendía esto bien. No es eso lo que le está diciendo. Él continúa en esta entrevista, que es interesante, este diálogo de altura que tuvieron estos dos personajes. Jesús le está diciendo en este nacer de nuevo algo que sí lo chocó, y en el versículo 5, de ahí en adelante Jesús comienza a sacarle punta a ese concepto, y ahí es donde se vuelve inquietante y desafiante lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, porque ese nacer de nuevo, aunque algunos estudiosos están tratando de descifrar si exactamente es lo que te voy a compartir, era un ataque directo al corazón y a la mente de Nicodemo. La palabra que ahí aparece como nacer de nuevo se traduce como nacer de arriba. Tiene que venir un cambio que llegue a tu mente. La palabra es anothem, y esa palabra tú la puedes ver voy a leerlo rapidito para ti, en Juan capítulo 8, versículo 33, Jesús dijo, esta gente respondió a Jesucristo cuando le habló de nacer de nuevo. Ellos dijeron, no, es que nosotros somos descendientes de Abraham y nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo que nosotros tenemos que ser libres? ¿Cómo que tenemos que nacer de nuevo? Esa palabra también la encuentras en el versículo 31 del capítulo 3. La Biblia nos dice, el que viene de arriba, ese es hablando Jesucristo, está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. Pero el que viene de arriba, o el que viene de los cielos, anothem, es la palabra que Jesús le está diciendo, tú tienes que nacer de arriba, pero el cambio tiene que venir rotundo y tiene que venir aquí, en tu mente. No de un nuevo nacimiento, aunque luego Jesucristo comienza a explicar lo que es el nacimiento a través del bautismo. Para Nicodemo fue chocante un cambio. Para ti y para mí, que tal vez llevamos pensando de una misma forma durante tantos años, cambiar nuestras posiciones posiblemente teológicas o de forma de vida o de cómo vemos la iglesia, puede ser algo doloroso, pero es lo que es. De acuerdo a la teología judía, el haber nacido del linaje de Abraham, que fue lo que leí ahora en Juan 8:33, era casi una garantía de admisión en el reino celestial. Como acabo de leerte, si quieres cópialo, Juan 8:33. A fin de ser salvos, los judíos debían convertirse en hijos de Abraham o simplemente continuar porque ya lo eran, según ellos. Y no le era sorpresivo a Nicodemo oír que Jesús afirmara que los que no eran judíos, esas eran las personas que tenían que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero no cabía en él, no era para él este concepto dentro de la teología judía, porque él sí era un judío y era lo máximo de entre los judíos. Para él no era posible un cambio de mentalidad, un cambio de vida, porque eso era para los demás, pero no era para él. Y cuando Jesús le dice, al igual que los no judíos, la palabra que se utiliza es etnos o gentiles, que eran considerados en ocasiones al nivel de perros, decirle, tú tienes que ser como los gentiles para poder entrar al reino de los cielos. Eso fue una actitud confrontativa, pero no una actitud confrontativa con el propósito de herir, sino con el propósito de abrir tu mente y provocar al final del día un cambio que sea un cambio beneficioso para tu vida, para la iglesia, para el lugar donde tú trabajas, el lugar donde tú estudias, que sea un cambio rotundo. Entrando a la última parte de este tema, ¿cómo cambiar una mentalidad que durante siglos se había formado en una misma línea? ¿Cómo cambiar el pensamiento? ¿Cómo cambiar yo mismo la forma en que veo las cosas?
¿Sabes que una vez escuché de alguien que durante más de 30 años, creo que fue nuestro último viaje a la Florida, Tatiana, y con mucho respeto lo digo, él había sido un líder religioso, un pastor de una iglesia protestante no adventista. Pero hubo un día que al leer la Biblia se dio cuenta de la verdad del sábado. Y no digo esto para decir, wow, qué verdad tenemos. No, es una verdad bíblica. Nosotros como iglesia adventista, que de hecho ni siquiera fuimos los primeros, mantenemos esa práctica y la enseñamos, pero no porque sea nuestra, sino porque está en la Biblia. Y luego de más de 30 años, este pastor pentecostal, al darse, sí, quería decir solo protestante, practicante del pentecostalismo, se dio cuenta de lo que decía la Biblia. Y él le hizo una pregunta a las personas que estaban con él. Quiere decir que durante más de 30 años yo creía algo y enseñaba algo que era incorrecto. Y son los momentos donde uno no se atreve a decir, es como es. Pero de su corazón dijo lo siguiente: si la Biblia lo dice, si Dios así lo ha declarado, yo estoy dispuesto a cambiar. Tal vez para ti, para mí, que ya nacimos de este lado del mundo o nacimos creyendo algo bien particular, pues no nos sea relevante. Pero ponte a pensar que tú hubieras sido esa persona y después de más de 30 años te das cuenta de que Dios te dice, este es el camino, andad por él. Debe ser algo tan doloroso, tan inquietante, y los resultados que eso va a traer, las consecuencias en tu vida, en tu congregación, en la vida de tus fieles. Pero Dios te llama a un cambio. Y Dios te llama particularmente, y te lo voy a decir directo, nosotros no podemos regresar a nuestras iglesias con las mismas actitudes, con las mismas formas de pensar, con los mismos puntos de vista. Nosotros tenemos que actuar de forma, con iniciativas propias, buscar qué yo puedo hacer en la iglesia o en mi país para que las cosas cambien. En estos días estaba viendo que en la República Dominicana, creo que mañana son las elecciones, y hay un movimiento por todas partes porque es algo que genera euforia. Pero sea Luis Abinader, sea Castillo o sea el otro, nada va a cambiar porque los líderes transitorios simplemente son líderes transitorios. Las cosas van a cambiar cuando tú y yo creamos que somos la materia prima de una nación y de la iglesia. Norman Wright, en su libro Cómo aconsejar en tiempos de crisis, él declara dos factores que deben ser considerados para generar cambios en la vida y en la vida de la iglesia. Y son los siguientes. Una gran parte de la gente no es capaz de tomar o aceptar responsabilidades de cambio porque parecen de un estado de inmadurez. Mira eso. Y cuando digo de inmadurez, no me refiero a que alguien es ignorante o se comporta o vive como un niño, sino que no ha llegado a esa maduración. Pero para llegar a esa maduración hay que estar dispuesto a llegar a la misma. El segundo factor que menciona Norman Wright en su libro es que hay numerosos cambios que no son predecibles en la vida y que ocurren en el momento y modo en que no fueron planeados, pero que ese momento que tú no planificaste, que llegó de sopetón a tu vida, fue un momento que ya Dios había planificado para ti y que al final va a ser para bien, aun si fuera un cambio de país. Porque al final del día es Dios quien decide por ti. O a menos que tú estés dispuesto a que Dios decida por ti y abras tu corazón para que eso se dé. Elementos prácticos para lograr los cambios en nuestra vida. Número 1, ¿cómo generar cambios? 5 consideraciones. Evalúa pequeñas cosas como el trato, a las demás personas. ¿Cuántas veces vemos que los tratos en las relaciones humanas son como fuesen y no tratamos de cambiarlo aun cuando las personas se sientan mal? ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia que hay unos tratos que son cuestionables o conductas, pero simplemente las pasamos por alto para evitar una confrontación o un confrontation? Yo creo que está de mi parte y de tu parte poder ver esos momentos donde a veces sin el deseo, sin querer, caemos en un trato inadecuado. Y son los momentos donde uno tiene que reflexionar para que eso se genere de forma individual y posteriormente se suma de forma colectiva. Segunda consideración, debes ser altamente disciplinado y disciplinada en tus prácticas religiosas o espirituales. Algo que yo admiro y soy casi totalmente fiel. Si no es a las 5, es como a las 5:20
y a veces 5:40, para ser honesto. Salgo a la parte de atrás de mi casa, veo las montañas. Si el cielo está nublado, pues no puedo ver las estrellas, que todavía se ven, por lo menos a esta hora. Disfruto de un momento de intimidad con una frescura del ambiente sin ruido que no lo cambio por nada. Me encanta esa experiencia. Me voy allí solito. Aunque en ocasiones te confieso que ¿sabes? Los mosquitos empiezan a picar y ese tiempo maravilloso dura poco. Pero es un momento de espiritualidad para mí. Y tú y yo debemos ser altamente disciplinados si queremos generar un cambio. Tercero, practica la buena obra del día. Interesante. Hace un tiempo estuve viendo un documental de qué hacen las personas que se dedican a levantar pesas, al fisiculturismo. No todas, pero hay un grupo de personas que se dieron cuenta de que, oye, pero ven acá, nosotros estamos 6, 7 horas aquí haciendo ejercicio para crecer y vivir de la forma de nuestro cuerpo, pero ¿qué podemos hacer por la sociedad? Y este grupo de bodybuilders o de fisiculturistas, ellos comenzaron a implementar un elemento que le llamaron la obra del día. Y es donde ellos salen del gimnasio, gente grande y fuerte, a ayudar a las personas. Y la gente tiene un concepto a veces de los motociclistas, por cómo se visten y el ruido de las motoras, de que son gente bien dura, con un carácter bien débil, no fuerte, y de los levantadores de pesas que infunden hasta miedo, ver gente tan fuerte. Y ellos iban haciendo buenas obras en hospitales, en escuelas, en hogares de ancianos, porque no es lo ideal. Y yo pensaba, si son personas que lo hacen de forma secular, lo que es la buena obra del día, cuanto más en nuestro ADN como cristiano, para generar cambios en el mundo, sin importar que te lo diga un predicador, debemos hacer la buena obra del día como un acto de servicio, porque simplemente lo siento en mi corazón. Y por cierto, el resultado es bueno, porque la Biblia dice en el libro de Santiago que a través de las obras es como se solidifica la fe, cómo la fe crece. Cuarto, ten iniciativa propia y procura ser productivo en tu iglesia. No esperes a que alguien te diga qué hacer. Busca cómo hacerlo. Evalúa cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones y procura vivir en consecuencia. Y quinto, todos son importantes, pero a este quiero ponerle un asterisco. Medita en tus aciertos y en las cosas que hiciste bien y las cosas que hiciste mal durante el día. Un psicólogo recomendó, un psicólogo cristiano, que todos los días, cada uno de nosotros, debemos meditar en aquellas cosas que no hicimos del todo correcto, procurando hacerlas bien en el siguiente día o tratar de alguna manera, siempre que sea posible, de solucionar las cosas que hicimos incorrectas en el día anterior o en ese día que ya está por acabar. Pensar de forma activa en qué cosas yo erré y que debo buscar la forma de hacerla de forma correcta. Culminando el tema, quiero decirte dos cosas. Número 1, la historia de Nicodemo, su biografía, solo estamos llegando hasta el versículo 4, no tiene un final feliz. Por lo menos aquí. No hay un happy ending donde vemos, como en muchos otros casos, que personas que conocieron a Dios, que se encontraron con Jesucristo, dejaron todo y comenzaron a caminar con Él. Ese no fue el caso de Nicodemo. Prácticamente Nicodemo dejó inconcluso si iba a haber o si no iba a haber un cambio. Desaparece del panorama bíblico y vuelve a aparecer luego de la muerte de Jesucristo. Dice, pero ¿por qué tanto tiempo luego de un encuentro nocturno como este? Jesús fue tan contundente, una conversación tan de altura, y Él no deseó que Jesús obrara un cambio en su vida. Pues no, simplemente se fue. Su orgullo, su prepotencia, su zona de confort pudo más que el cambio que debió haber generado en su vida. Sin embargo, aunque en este momento no hubo un final feliz, como tal vez tú y yo hubiéramos querido leerlo y compartírtelo ahora, posteriormente sí lo hubo. Mira cómo comenta la escritora cristiana Elena White en El deseo de toda la gente, página 159, de que cuándo vino el cambio. ¿Por qué no se dio el cambio? ¿O realmente lo que hubo fue un proceso de cambio en su vida? Amigo y amiga, los cambios no se generan con un magic pill. No hay pastillas mágicas para poder hacer cambiar las cosas. Miguel de Unamuno, hablando acerca de Nicodemo, él tiene una expresión hermosa, quiero compartírtela, y él dijo acerca de Nicodemo: la fe no es una mera adhesión del intelecto
a un principio abstracto, a fórmulas, ni a principios metafísicos o teológicos. Nicodemo debía ejercer una fe como un acto de abandono y de entrega cordial de su voluntad. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Los cambios pueden tomarse días, semanas, meses, años, pero los cambios deben de darse. Y los sueños no se realizan por voluntad de otros, sino que muchas veces los sueños se realizan con el esfuerzo continuo y sistemático de nuestras facultades y de nuestros dones espirituales como iglesia y como nación, si deseamos ese cambio. La hermana White comentando, ¿qué hizo Nicodemo? ¿Vino el cambio? Sí vino. ¿Y cómo fue ese cambio? Te lo comparto y culmino mi tema. Nicodemo dedicó al final de su vida las riquezas luego de la muerte y de la ascensión de Jesucristo para sostener la iglesia que estaban haciendo. En tiempos de peligro, Nicodemo, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas acerca de sí mismo y de Jesucristo, se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con lo cual ellos pudieran llevar adelante la obra del Evangelio. Nicodemo quedó pobre en este mundo. Mira el cambio. El que vivía encumbrado, el que era rico, el que tenía dinero, al final del día, Jesús sí obró un cambio. El cambio fue tan grande que pasó a ser un hombre pobre, pero para ayudar a la iglesia, para hacer un cambio en la congregación y en la iglesia naciente del siglo I. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido en el comienzo de aquella conferencia, en aquella noche con Jesucristo. Mira qué maravilloso. ¿Hubo un cambio? Sí, pero no hubo un cambio inmediato. Hubo un proceso de cambio donde no solamente dejó su tiempo, sino que dejó su estándar de vida para poder lograr un cambio. Un misionero fue a la China y se dio cuenta que una familia de 6, papá, mamá, sus 2 hijos y abuelo y abuela, vivían todos juntos y vivían de lo que le producía una sola vaca. La vaca le daba leche, de esa vaca pues sacaban la leche y hacían queso y hacían comidas derivadas de la vaca. Pero aquella vaca ya tenía unos 30 años de edad. Y esa vaca en algún momento se iba a morir y la dependencia y el futuro de esta familia, todo era esa bendita vaca. Y el misionero se dio que esta gente no estaba dispuesta a cambiar. Todo era que no se muera la vaca, vamos a ver qué va a ocurrir. Eso se llama ser reactivo y no proactivo. Vamos a hacer algo. Y el misionero, tú puedes creer que en vez de hacer alguna otra cosa, una noche fui a casa de esta gente que quería evangelizar y que quería que cambiaran para su propio bienestar. Ni siquiera un cambio de índole espiritual religioso, aunque al final sí lo iba a ver, pero como un resultado, no como un fin oculto. Fue de noche con uno de sus discípulos y le dijo, mira lo que voy a hacer con la vaca para poder ayudar a estas personas. Y el discípulo joven se fue con este misionero viejo, sacaron la vaca, subieron a la montaña, empujaron la vaca por el barranco y mataron la vaca. De lo único que dependía esta familia, de donde ellos obtenían sus recursos, era la bendita vaca. Y aquel discípulo no podía entender cómo ese misionero, ese hombre de Dios, les había matado a lo único de lo cual dependían, que era de la vaca. Y se fueron y no dijeron nada y el discípulo se le quedó, ¿por qué hiciste eso? Vamos a venir después tranquilo para que vean lo que va a ocurrir. Sea bueno, sea malo, había que generar un cambio. Pasaron 7 meses y el misionero volvió con sus discípulos para ver qué había pasado con aquella familia. ¿Y saben lo que ocurrió? Cuando se levantaron en la mañana siguiente, vieron la vaca obviamente muerta, todos los huesos rotos. Y esa gente dijo, ya que no tenemos la vaca, vamos a tener que utilizar toda esta carne y venderla en el pueblo. Fueron con esa vaca, vendieron las partes de su cuerpo y con el dinero que obtuvieron del cuerpo de esa vaca, compraron 2 becerritos, un torito y una vaquita, que crecieron, se reprodujeron y el dinero no solamente le dio para vacas, sino que les dio para comprar cabritos, comprar ovejas y lo que era la dependencia todo de una vaca, ahora se convirtió en negocio. Ahora de las ovejas obtenían lana, las ovejas se reproducen, podían vender los corderitos y cuando regresaron a la casa, este misionero y su discípulo
Se dieron cuenta de que tenían una casa limpia, una casa con remodelaciones, su estándar de vida había mejorado, los abuelos vivían en mejores condiciones. Todo ocurrió porque ellos tuvieron que tomar la decisión de matarle la vaca. Y yo creo que así mismo Dios muchas veces tiene que colocarnos en situaciones que nos parecen dolorosas, sí, nos resultan incómodas, claro que sí, nos resultan incomprensibles, pero esa es la única forma en que Dios puede obrar un cambio en tu vida y en mi vida, haciéndonos pasar por momentos dolorosos, duros, claro que sí. Pero cuando eso ocurre, tú tienes dos opciones. O simplemente tú te echas hacia atrás, le pides a Dios que ese momento de cambio duro y fuerte no pase, o simplemente te sometes a ese proceso que Dios espera que tú puedas sobrellevarlo para que puedas crecer a la altura que Dios espera que tú crezcas. Quiera Dios que los cambios que estamos viviendo sean para bien, que cuando regresemos a nuestras iglesias, nuestra mente pueda haber cambiado y podamos ser altamente productivos, que podamos tener iniciativas propias, que podamos mejorar las relaciones con nuestros hermanos, que podamos salir afuera sin que nadie nos lo diga y ser más contagiosos que el coronavirus, pero sí con el Cristovirus al mundo entero. Quiera Dios que este mensaje llegue a tu corazón y puedas estar en consecuencia. Que Dios te bendiga, calma, pero cambia. Feliz sábado.